Cuando Jesús salía hacia el camino en cierta ocasión, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo miró con cariño y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de esas palabras y Jesús añadió: Qué difícil es para que los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos, asustados, comentaban: ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Eso suena imposible para los hombres, pero no lo es para Dios. Dios todo lo puede. Es palabra del Señor. Quisiera empezar nuestras reflexiones con la primera lectura del libro de sabiduría. Yo creo que todos de un u otro modo queremos ser sabios, entre comillas. No sé qué entenderíamos por sabios. La sabiduría era algo que ciertamente, sobre todo en el Oriente, es el mundo de hoy, y en las religiones orientales se busca. No la sabiduría como la entendemos nosotros, aquella de los grandes intelectuales y académicos, científicos, de los premios Nobel, sino la sabiduría existencial, humana, la sabiduría de la interrelación y la armonía entre nosotros y con el mundo. Sabio en contraste con el necio es el que sabe vivir en concordancia, en armonía, en sintonía con el prójimo, consigo mismo y su historia, y con el mundo. Permítame tomar el primer párrafo, lástima que no tienen las hojas, en que habla de la sabiduría tan cotizada en el Oriente. Tan así que tenemos en el Antiguo Testamento 7 libros dedicados a la sabiduría: Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, etc. Y en el Oriente también se busca la sabiduría. Invoqué y vino en mi espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos. Y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la igualé con las piedras más preciosas, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante la sabiduría la plata es como el barro. Nos pone en evidencia hasta qué punto se buscaba y se cotizaba esa sabiduría de la armonía y por lo tanto de la paz, del respeto, de la aceptación y por tanto, añado yo, vivir felices. Sabio es el que sabe vivir priorizando, como nos muestra este breve pasaje, no las cosas, no el oro, la plata, o los títulos o las posiciones, como lo estamos viendo en los últimos tiempos, sino sabio es aquel que es capaz de vivir, reitero, en esa armonía con el mundo. ¿Cómo la encuentro? ¿Cuál es el camino a esa sabiduría? Para eso nos ayuda la segunda lectura, en que el autor de la carta a los Hebreos nos presenta la Escritura y dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se divide en alma y cuerpo. La palabra de Dios juzga los deseos y las intenciones. La palabra de Dios, no la palabra del emperador, del sabio, del académico, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se manifestó en Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que Dios plantea? ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Está puesto en evidencia en Jesús. Y esa palabra de Dios, cual espada de doble filo, nos pone contra la pared y nos juzga. Frente a la palabra de Dios,
que tenemos como un ejemplo justamente el Evangelio de hoy, en un ratito vuelvo sobre esto, esa palabra de Dios, de Él, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la concordia, el Dios del amor, el Dios de la felicidad. Ese Dios manifiesto, como digo, en Jesús, es el que nos invita a recapacitar y ponernos a pensar si es que somos sabios o necios. El sabio pone por delante la armonía, la fraternidad. El necio pone por delante el tener, el poseer, el acumular. ¿Necio por qué? Entre muchas razones, por supuesto, que vinimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿A qué viene el acumular tantas cosas? ¿A qué viene estar corriendo y desvelándonos para tener, poseer o brillar o ser aplaudido cuando mañana nos vamos pelados todos por igual? Y la muerte nos iguala a todos, ricos y pobres, blancos y negros, cristianos, ateos, a todos, en ese denominador común que se llama la humanidad. ¿Somos sabios o somos necios? Nos invita por eso a reflexionar. El sabio es el que no busca para sí, sino que se da a los demás. Y si Jesús es el paradigma de la sabiduría, la palabra encarnada de Dios, la propuesta, entonces haríamos bien en escucharle. Y podemos escucharle, como digo, a través del Evangelio que nos ha tocado este fin de semana. Empecemos con este episodio. Un personaje que podría poner yo mi nombre se acerca a Jesús para preguntarle: Maestro, ¿qué debo hacer para asegurarme vida eterna? Para mí. Primer problema. Busca para sí. Piensa en sí mismo. ¿Está mal? Si eso es el único absoluto y prioridad absoluta, sí. Porque lo de Jesús, y si nos ponemos a pensar, no es buscarme a mí mismo, sino buscar al otro. Vivir, y la pandemia nos lo ha puesto en evidencia, en casa, con el vecino, en las calles, en esa sintonía, en ese estar presentes, en ese estar cercanos a ese otro. Y eso nos conducirá a la paz, y no a lo que estamos viviendo, las oposiciones, las tensiones, las polarizaciones, la desconfianza, el vivir realmente angustiados, preocupados. Este personaje pregunta: ¿qué debo hacer? No dice cómo debo, con qué actitudes. Porque si yo hago, me merezco o premio o castigo. Estoy en un plan de negociar con Dios. Ya cumplí, por lo tanto, ya hice, por lo tanto, me merezco. Por lo tanto, me debes dar. Por lo tanto, me he asegurado para mí la vida eterna. Y no pensemos, por favor, la vida eterna, que eso es otro de los errores en el que hemos caído, pensando en después de la muerte si me voy al cielo. La pregunta del personaje no es si me voy a ir al cielo. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y nosotros pensamos en tiempo que no acaba, pero en el término griego, sobre todo en la mentalidad semítica, es el equivalente a esa vida plena, llena, satisfecha. Ya puedo yo tener muchas cosas, puedo tener muchos títulos y posiciones, y sin embargo ser un necio, porque la vida plena no consiste en el tener, sino en el ser. ¿Soy o no soy una persona que vive y se desvive como lo hizo el Maestro Jesús por los demás? Hay un pasaje en la carta de Pablo a los Romanos que me encanta, que habla de su propia experiencia. Dice: ¿qué puede separarnos del amor de Dios puesto en evidencia en Jesús de Nazaret? ¿Qué puede separarnos del amor de Dios puesto en evidencia? La vida de Jesús es el paradigma, es el modelo, es el que nos invita. Por eso, tú ven y sígueme. Por eso la respuesta de Jesús al personaje: ¿qué debo hacer? Dice: ¿quiere la vida eterna ahora? Fácil, cumple los mandamientos. Pero si observamos los mandamientos, son una serie de prohibiciones. No maten, no roben, no mientan. No.
Pero lo de Jesús es el sí, 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 sí. Sí ama, sí acoge, sí acércate, sí escucha, sí ama. La propuesta de Jesús es constructiva. Por eso ese planteamiento lo pone el tío entre la pared y la espada. Si quieres, algo te falta. Por eso me vienes a buscar, porque te has dado cuenta que ese cumplir por cumplir para tener acumulados méritos no te lleva tan lejos. Algo falta, y eso que falta es lo que se lleva en las entrañas, eso que no se mide, eso que no se premia o castiga, que es el amar. Una cosa te falta. Despréndete de todo aquello que tú te has aferrado, suéltate de todo eso, comparte con los demás y luego ven y sígueme. Sígueme. ¿Qué podrá apartarnos de ese amor manifiesto en la vida de Jesús? Lo que nos puede apartar es ignorarlo y no corresponder. Nos invita a reflexionar, sabios o necios, apegados a las cosas pasajeras y transitorias, o más bien libre de todo esto, libertad, libre de todo esto, estar dispuesto a aquellos con quienes compartimos, salen al encuentro que necesitan de nosotros. Y luego sígueme. Pero te la juegas para quizá terminar como este Jesús que amó hasta el final. Y ese sabio, no según los criterios de nuestro mundo, es el que esta mañana nos ha convocado. Ese sabio nos invita, por tanto, a pensar, por ejemplo, en el mundo de hoy, en este mundo del consumismo y del descarte. ¿Somos sabios o necios? Aquí acumulamos tanto. ¿No sería más sabio compartir cosas que nos vamos acercando unos a otros y entonces vamos generando un clima y una atmósfera de unidad, de confiabilidad, de sosiego, de paz y reitero, y por lo tanto de felicidad? ¿Qué puede separarnos? Nuestro egocentrismo, nuestra autosuficiencia, nuestras vanidades, nuestro querer tener, poseer por encima de todo. A ese Jesús por eso le responde, no qué tienes que hacer, lo que debes es asumir una actitud de desprenderte y compartir. En este mundo del consumo y del descarte, no es cierto si nos ponemos a pensar seriamente que es una necedad descartar mientras que hay personas que no tienen y los vemos a las 11 de la noche buscando en los basurales a ver si encuentran algo. ¿No sería más sabio realmente? ¿Para qué necesito? ¿Cuántos pares de zapatos necesito? Díganme ustedes. ¿Cuántos ternos necesito? ¿Cuántos autos necesito? ¿Cuántas cosas necesito? ¿Y a qué me viene el acumular? ¿Para qué? Si al final lo dejo todo. ¿Qué es lo que me llevo? Me llevo el haber amado, el haber acercado, el haber armonizado, el haber sido alguien para alguien y haber dejado en este mundo lo que Jesús también dejó, las huellas del amor, del perdón, de la acogida, de la integración. Y finalmente había notado, cuando pensaba que compartir con ustedes, yo también nos hemos puesto tantas veces a discutir en los últimos tiempos que si el aborto, si la eutanasia, que no te metas con mis hijos, patatín, patatán. Y yo simplemente lanzo la pregunta, ¿no es cierto que deberíamos ir más allá, por ejemplo, con las cuestiones de educación, salud, los comedores, las ollas comunes, los alimentos? ¿No deberíamos compartir más bien? ¿Para qué preocuparnos solamente del inicio y fin de la vida si no somos capaces de compartir y ayudar a procurar una vida más digna, más humana? Que mueren en vida. Qué terrible fue aquello, ¿no es cierto? Cuando se empezó a negociar con el oxígeno al principio de la pandemia.
Qué terrible cuando se ha negociado con las camas UCI. Qué terrible cuando no se daba la medicina y se podría ahí en los almacenes. Qué terrible cuando los víveres simplemente son objeto de comprar a la gente para su favoritismo político y doy al que vota por mí, no le doy al que no. Qué terrible cuando jugamos con lo elemental de la vida. ¿Sabios o necios? Les dejo estas reflexiones, como ustedes se dan cuenta que se podría fácilmente multiplicar, invitándoles a pedir al Señor que nos ayude a ser sabios, anteponiendo la gratitud y la cercanía a aquellos con quienes compartimos la vida, que salen a nuestro encuentro, que nos necesitan, anteponiendo a las personas. A las personas. Es el mayor tesoro que puedo tener, mi familia, mis amistades, las personas. Lo demás es lo de menos. Pidamos por eso al Señor que nos ayude a ser sabios, que ayude a aquellos que tienen en sus manos el destino de nuestra patria, que se dejen inspirar por el espíritu de la sabiduría, el espíritu de la entrega, el espíritu de emprendimiento de los intereses mezquinos, partidarios u otros, y poner por delante el bienestar, sobre todo, de los más frágiles, los más débiles, los más olvidados, los más alejados, para que se sientan acercados e incluidos, para que así podamos vivir felices en esta patria nuestra, grande y generosa, pero que nos sepa conducir por ese camino, liberándonos de los antagonismos, liberándonos de las oposiciones y las polarizaciones y poniendo por delante el respeto y la transparencia, de modo que podamos confiar unos en otros, confiar en nuestras instituciones, confiar en la justicia y que esa no se convierta en travesti, sino que sea auténtica, confiar realmente en la administración transparente y desprendida. Pidamos por esta gracia en estos tiempos difíciles de nuestra patria. Que así sea.